Bueno, entonces, en relación a la adolescencia, primero hago una pequeña introducción. Vieron que generalmente cuando uno habla de adolescencia y establece el concepto así, adolescencia, pareciera que fuera una etapa homogénea. Y lo que podemos pensar en realidad que no es una etapa homogénea, sino que podemos ver que hay distintos momentos dentro de lo que eso que nosotros llamamos adolescencia. ¿Cuáles serían esos momentos? Un primer momento sería la pubertad. La pubertad tiene su punto clave en la cuestión biológica. Luego vendría lo que se denomina la adolescencia o la adolescencia media, la llaman algunos, que tiene que ver con el núcleo estaría en lo psíquico, que es consecuencia de los efectos que tienen los cambios biológicos en lo psíquico. Ahí estaríamos hablando alrededor de los 15 años aproximadamente, de 14, 15 años. La pubertad suele empezar entre los 11 años y así los 14 o 15, depende por ahí, tiene que ver con las singularidades, las mujeres suelen ingresar antes a la pubertad que los varones, pero también puede darse una adolescencia precoz a veces en algunos, o una pubertad precoz, o a veces una pubertad más tardía. Pero más o menos en esa franja etaria aparecen estos cambios de índole biológico. La adolescencia media estaríamos hablando aproximadamente a los 15 años, y luego vendría lo que se denomina la adolescencia resolutiva, ¿no? Que sería aquella que tiene su eje en lo social. Es decir, que aproximadamente 18 años, cuando se termina la secundaria, que ya se empieza a proyectar algo que tenga que ver con los deseos, con el proyecto de vida, etc. Entonces tendríamos como esas tres grandes subetapas, por decirlo de alguna forma, en lo que nosotros denominamos adolescencia. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora es precisamente algo que conjuga sobre todo la primera, la pubertad y la adolescencia. Les voy a proyectar algunas diapositivas y con ella vamos construyendo la clase. Esperen que Bueno, ¿ahí están viendo, chicos, la diapositiva? Sí, sí, profe. Bueno, como verán, esto solamente es el título, que es el mismo título que ustedes tienen del texto de Sierra, que se llama Adolescencia, Subjetividad y Contexto Sociocultural. Para analizar el título, les hago una pregunta. ¿Recuerdan cuando hablamos que ustedes vieron el video, en realidad, de la constitución del psiquismo y la producción de la subjetividad? Recuerdan que había una diferencia entre una y otra. La constitución del psiquismo tenía que ver con esos hechos fundantes que estructuran el aparato psíquico, y la producción de subjetividad tenía que ver con los contextos. Dentro de este título que ustedes ven acá, ¿dónde ubicarían la constitución psíquica y dónde ubicarían la producción de la subjetividad? Digamos, ¿en qué concepto ubicarían la constitución psíquica y en qué concepto ubican lo que hablábamos y Silvia Bleisman dice, la producción de la subjetividad? ¿Soy clara en la respuesta o no? ¿La respuesta es la pregunta? Yo no entiendo, profe. No sabría relacionarlo. No, ajá, la pregunta la entendés, pero no sabrías relacionarlo. Claro. Ah, bien. ¿Alguien que pueda relacionarlo?
Ustedes digan, Profe, total, yo si se creo, equivocan no importa. Sí, profe, yo creo que dentro de adolescencia iría la construcción del psiquismo, porque se da como un duelo, digamos, del yo y entraría, creo que dentro de lo que es la adolescencia. ajá, ahí sería la constitución del psiquismo. Sí, exacto, Bien. ¿Y dónde ubicarías a que ubicaste bien? creo. No, no, está muy bien ubicado. Lo constitutivo estaría en el concepto de adolescencia, ¿no? Si ustedes, no sé si tienen el texto ahí con ustedes, si lo han podido fotocopiar, pero si no, lo pueden, yo les digo, en la penúltima página, porque no tiene números, número de páginas. Después, un día le voy a poner para ubicarlo mejor. Pero bueno, en la penúltima página hay una parte del texto. ¿Ustedes lo tienen al texto ahí a mano? Sí, profe. ¿Lo ubican la penúltima página? En el tercer párrafo de esa penúltima página, en el texto dice, por tanto, este segundo momento de la constitución subjetiva, es decir, que ahí está haciendo referencia a esto de la adolescencia, ¿no? La pubertad y la adolescencia, podríamos decir las dos, esto que decíamos de que no es una etapa homogénea. Dice, implica una exigencia de funcionamiento en el campo social. No hay sujeto humano sin una inserción en alguna forma de lazo social. En este caso, dice, de la adolescencia, es fundamental tener en cuenta esta mutua implicancia sujeto y sociedad. Entonces, cuando hablamos de ahí en el concepto de adolescencia que intenta desarrollar la autora, estaríamos hablando de todo lo que ella explica, está hablando de esta segunda etapa constitutiva, dice ella, ¿no? Es este segundo momento constitutivo. Si es un segundo momento es porque hubo un primero, ¿no? El primer momento constitutivo fue el que nosotros vimos, recuerda, especialmente en este texto que le estaba hablando, ¿no? De la constitución de la subjetividad, que tenía que ver con la primera vivencia de satisfacción, con el narcisismo y con la etapa fálica, ¿no? Ese sería el primer momento constitutivo. Y el segundo tiene que ver con este que vamos a desarrollar hoy y que la autora desarrolla. Y la parte de producción de la subjetividad, recuerdan que Silvia Bleisman decía que tenía que ver con los contextos sociales, económicos, culturales que se daban en un determinado momento histórico. Entonces, cuando acá también en la penúltima página se hace la pregunta, esperen que es en el sexto párrafo, la autora dice, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para que el adolescente realice este tránsito de la endogamia significa adentro de la familia, a la exogamia, que sería por fuera de la familia, para que se configure y despliegue un lazo social, sus proyectos vitales? Entonces, ahí está interrogando cuál es ese contexto actual, en la actualidad, en el cual estamos viviendo nosotros, sobre el cual el adolescente va desplegando y se va constituyendo, ¿no? Porque ambos se implican, dice. Entonces, la idea de la autora es, por un lado, hacer un despliegue de este segundo momento constitutivo y por otro lado, hace en forma muy sintética, se ocupa menos de eso, de este contexto sociocultural. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se ve eso que le estaba preguntando? Sí, profe. Bien, ustedes cualquier cosa me dicen. Vamos entonces a la otra diapositiva. Yo les puse acá algunos interrogantes para que podamos pensar juntos. El primero, vamos con el primero. ¿Qué les parece más apropiado decir? ¿Adolescencia, así en singular, o adolescencias en plural?
En plural, profe. A ver, porque hago una aclaración, cualquiera de las dos, no es que una sea correcta o incorrecta, por ahí hay posiciones teóricas, que algunos dicen adolescencia y otros dicen adolescencias en plural. ¿Por qué te parece el plural? Porque en el texto hay una parte que un autor creo que decía como que vivía varias etapas de duelo el adolescente. Creo que eran 3, decía uno. No sé si por ahí lo relacioné con eso. Ajá, pero en realidad las etapas de duelo tendría que ver con esos procesos psíquicos del adolescente, ¿no? No tanto con la pluralidad Ah, de adolescencias. claro, sí, yo lo relacioné como que vivía varias como dolencias o etapas de duelo. ¿Alguno por ahí se le ocurre? Puede ser que adolescencia, porque está relacionado a un periodo, o sea, es un periodo. No sé si está, no sé cómo. Adolescencia en singular, ¿no es cierto? Claro, Sí, podríamos pensar, si pero lo decimos en singular, haría referencia a un estar en una etapa transitiva de desarrollo, ¿no? Esto que hablábamos la otra vez con el otro autor. Recuerdan que Erickson hablaba de eso, ¿no? Podríamos decir, bueno, es la adolescencia, como así como decimos la niñez, como decimos la adultez. Sí, profe, yo estaba pensando lo mismo, que para mí es singular porque cuando decimos, por ejemplo, niñez, adultez, decimos en singular, y es como que estamos hablando de un periodo y ya sabemos cuál. No hay que decir en plural. Bien, cuando hablamos del singular generalmente lo pensamos desde ese lugar. Ahora, ¿les parece que tramitarán del mismo modo la adolescencia o las infancias también? Un adolescente, un niño que vive en la clase, que está en la clase media o la clase media alta, que un niño o un adolescente que está en un barrio marginal. No, no. No, sí, no. Entonces, muchas veces se utiliza el término en plural intentando señalar esto, ¿no? Que si bien un adolescente de la edad, estoy con la edad, de un adolescente que está en una clase media, va a tener que hacer los duelos, esto que decíamos, pero indudablemente va a tener un espacio de posibilidades diferentes a aquel adolescente que está en una clase marginal, en un lugar marginal y que a lo mejor tiene que salir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Tiene que ayudar a sus papás en la cuestión de ganarse el sustento de cada día. Entonces, muchas veces el plural se lo utiliza para poder hacer esas diferenciaciones. Hay algo común, que va a ser esta cuestión de lo constitutivo, eso va a ser común, pero la tramitación de eso común no es lo mismo en un contexto que en otro. Por eso, no sé si alguna vez por ahí también se habla de las infancias, queriendo señalar esto, ¿no? Estas diversidades, estas pluralidades que hacen referencia siempre a los contextos sociales, económicos y culturales. Por eso digo, tanto uno como otro son apropiados. Quizás adolescencia en singular, perdón, en plural, eh, es como que señala el tránsito de las adolescencias en forma más concreta. Cuando uno dice la adolescencia, lo hace en forma más abstracta. El segundo interrogante es, ¿qué les parece más apropiado decir, ser adolescentes o estar en la adolescencia? Estar en la adolescencia. Ajá, muy bien. ¿Y por qué te parece más estar en la adolescencia? Y porque son etapas. No voy a ser un adolescente toda mi vida. Ajá, muy bien. Y el verbo estar es un verbo que señala más los transitivos Claro. que el verbo ser, que señala más eso que aparece como más inamovible, ¿no? Si bien hoy en día se dice que por ahí esto que antes se miraba como una etapa, ahora
muchos la han transformado como un modo de ser. Así como que hay muchos que quieren ser, que no quieren ser adultos y quieren ser adolescentes, ¿no? Quieren seguir siendo adolescentes, como si fuese un modo de ser y no un modo de estar, sería, ¿no? Algo de lo transitivo. Y la última dice, se puede pensar ahí, ya sea que tomen la decisión de decirlo en singular o en plural, las adolescencias como fenómenos epocales, de época, ¿no? Sería. No entiendo la Sí, pregunta, profe. profe, ¿puede explicarlo? Sí, se puede pensar las adolescencias como fenómenos que suceden en cada época histórica. Como que en cada época histórica se puede pensar que hay un modo de estar en la adolescencia diferente. Y sí, porque hoy estar en la adolescencia no es lo mismo que en los 70, digamos. Ajá, muy bien. ¿Y el texto dice algo de eso? Los que pudieron leer el texto, ¿dice algo de esto? Sí, Justamente habla de eso. Bien, ¿y de a qué hace referencia el texto en relación a esto de, podríamos decir, son fenómenos, vieron que la palabra fenómeno significa aquello que aparece, un fenómeno es aquello que aparece, que es visible, y época sería un momento en la historia. Entonces, podríamos decir, la adolescencia se puede pensar como algo que aparece en las épocas históricas y con algunas características que la singularizan en esa época histórica. Sí, decía que después de la Segunda Guerra Mundial se empezó Bien, a darle más importancia, que estaban los regímenes nazi y fascistas. muy bien. Entonces, podríamos pensar que la adolescencia existió siempre o que hubo un momento en la historia en el cual la sociedad reconoce este periodo de adolescencia. Un momento. Bien, muy bien. Y ese periodo, vieron que yo les dije que teníamos 3 momentos, ¿no? En esto que llamamos adolescencia, era pubertad, adolescencia media, adolescencia resolutiva. ¿Se puede decir de que la adolescencia es un momento histórico y la pubertad también? ¿O la pubertad es algo que persistió siempre? La Y pubertad la pubertad es algo siempre. fisiológico. Claro, y si es algo del orden de lo fisiológico, O sea, Sí, existió siempre. exacto. Lo que no aparece, porque uno si va a la antigüedad, se encuentra con muchos escritos de ritos, de determinados ritos que hacían las épocas, ¿no? Las sociedades, las culturas, de ese pasaje del puber a la adultez sería, ¿no? De la niñez, perdón, a la adultez. Y ese pasaje se daba cuando el niño o la niña ingresaban a la pubertad. Pero no había un reconocimiento de esto que nosotros llamamos adolescencia, como sería ese periodo de transición en el cual la sociedad reconoce que el adolescente tiene que hacer un trabajo psíquico, un proceso psíquico, para luego prepararse para la vida adulta. Recién aparece, como ustedes decían, después de las guerras mundiales, por ahí algunos ponen también la revolución industrial, que sería antes, ¿no?, de las guerras mundiales, siglo XVIII. La revolución industrial también trae aparejado el hecho de que comienza a visualizarse de que para poder trabajar en la industria, los adolescentes tenían que estar preparados, es decir, capacitados. Entonces empieza a pensarse que debiera haber un periodo de formación educativa para luego incluirse al mundo del trabajo. Es decir, que el reconocimiento de la adolescencia ahí aparecía más ligado a una cuestión productiva, económica, de mercado, no a una cuestión de derechos. Vieron que ahora, no solo cuando pensamos a un niño o un adolescente con sus derechos, lo pensamos desde la perspectiva de derecho, no de la cuestión productiva, sino desde el hecho de que reconocemos que tienen determinados derechos a estos periodos. O sea, un niño tiene derecho a jugar, por ejemplo, ¿no?
y el juego, si lo miramos desde el punto de vista del mercado, no es productivo. Un niño que juega, pero sí es productivo desde el punto de vista psíquico, ¿no? Porque tiene una cuestión simbólica el juego. Y es muy importante para el niño tramitar a través del juego proceso psíquico. Y después aparece también el adolescente como ese espacio donde Erikson decía, que en el texto de ustedes está, se le da algo así como una moratoria social, ¿no? ¿Qué es una moratoria? Creo que se le había preguntado cuando vimos las etapas, pero lo vuelvo a reiterar. ¿Qué sería una moratoria? Vieron que a veces el término se usa bastante en la cuestión de cuando alguien debe muchos impuestos o le dice, bueno, sacamos una moratoria. ¿Qué significa eso? Acá en el texto lo toma como un periodo de demora. Muy bien, exacto. Exactamente, ¿no? Vieron que cuando se hace una moratoria en los impuestos, por ejemplo, es que a alguien que tiene muchas deudas se le da facilidades, se le da un tiempo para que pueda pagar y se le da cuotas para que pueda acceder y poder pagar esa deuda, ¿no? Entonces se le demora el pago porque es alguien que no está pudiendo pagar toda la deuda, ¿no? Entonces se le da un tiempo. Entonces, la palabra moratoria significa eso, ¿no? Es una demora en el sentido de una demora en el cual el adolescente puede hacer este trabajo psíquico, ¿no? Y puede luego de hacer este proceso psíquico insertarse en lo social desde un punto de vista de estudiar, trabajar, etc. Entonces, vamos a ver esto. Yo voy a seguir el texto, voy a tomar algunos fragmentos como suelo hacer, como para orientar un poco en el análisis. Entonces, en el texto de ustedes hablaba de que cuando hablamos de adolescencia, esto va a implicar una articulación entre procesos subjetivos, es decir, estos procesos que cada uno de los adolescentes realiza, que son del orden de lo psíquico, pero que están articulados a ciertos fenómenos sociales, políticos y económicos. Es decir, que acá está apareciendo lo que se denomina el otro social. Que se dice, el adolescente se constituye a partir de un otro social. Y la palabra, fíjese que se constituye, es decir, que estamos hablando de esto que se fundamenta, de esto que tiene que ver con lo que no puede faltar para que alguien se estructure subjetivamente. ¿Y qué les parece que querrá decir el otro social? En el texto está, ¿no? ¿A qué hace referencia el texto cuando habla de ese otro social? ¿Alguno se le ocurre? Puede ser de los recursos culturales. Muy bien, muy bien. Exactamente. ¿Qué dice de los recursos culturales? Como que hay varios, pone ejemplo creo la música, el arte, el cine, hasta las drogas, y como que el adolescente se sirve de cualquiera de esos, como que no sé si Exacto. elige o cómo sería la palabra. Bien, entonces ahí yo le pasé otra diapositiva, dice que el adolescente toma una posición y para eso, dice, se vale de su estructura subjetiva. Acá cuando decimos estructura subjetiva estamos hablando de lo que trae de la infancia, de eso que se constituyó,
Reitero, a través de esa primera vivencia de satisfacción, de ese narcisismo, de esa etapa fálica, donde está el complejo de Edipo. Allí hubo una estructura subjetiva, entonces se vale de eso, dice, y de las herramientas que le da la cultura. Y esto que decía la compañera, esos espacios que la cultura le otorga, que algunos son espacios positivos y otros lamentablemente son consumos problemáticos, ¿no? Entonces, el adolescente puede tomarse de eso para realizar ese trabajo psíquico. Así que puede decir que esto le produce generalmente una angustia, y esa angustia se puede tramitar a partir de proyectos como puede ser el arte, la música, el deporte, todas aquellas cosas que le ofrecen al adolescente como para poder ir vinculándose con otros, o muchas veces en ese tramitar la angustia la quiere tapar a partir de esos consumos problemáticos, sobre todo cuando no hay otros significativos, adultos significativos que lo acompañen en la realización de ese trabajo psíquico, ¿no? Entonces, les decía, la puerta de entrada a esto es lo que se denomina la pubertad. Y ustedes muy bien decían que esta pubertad implica los efectos de los cambios biológicos en lo psíquico, ¿no? Si ustedes se fijan allí, esta es una teorización que hace Freud en el año 1905 en 3 ensayos para una teoría sexual. Nunca habla de adolescencia, Freud siempre trabaja sobre la pubertad, y el capítulo que habla sobre la pubertad lo titula así: Metamorfosis de la pubertad. La palabra metamorfosis, ¿qué les dice a ustedes? ¿No era como los cambios? Exactamente, tiene que ver con cambios, bien. ¿Y qué tipo de cambios? Porque vieron que uno puede tener cambios más superficiales o puede tener cambios más profundos, de transformación, ¿no? Acá, ¿cuál es? Yo lo tomo como evolución, Bien, metamorfosis. exacto. La metamorfosis implica una transformación. Algo así como, vieron, la oruga que se convierte en mariposa. Entonces, cuando uno ve una oruga, es como que no puede pensar que eso se va a cambiar en una mariposa, ¿no? Y cuando ve la mariposa, es como que eso no le hace referencia a la oruga, salvo porque uno después lo estudia. Entonces, entre la oruga y la mariposa hay una transformación profunda. Entonces, a esto se refiere Freud, ¿no? Entre la niñez y la pubertad se inicia una transformación profunda. Por eso dice, esta transformación profunda tiene que ver con un segundo despertar sexual, dice Freud, ¿no? Y en ese segundo, a partir de ese segundo despertar sexual, el primero, ¿cuál es? El que se da en el complejo de Edipo. Ese sería el primer despertar sexual. El segundo se da acá, en la pubertad. Y estas transformaciones biológicas, dice, traen como consecuencia efectos en la psiquis. Y por eso, decíamos hace un ratito, la pubertad es un tiempo de constitución subjetiva. Y este tiempo de constitución subjetiva va a resignificar retroactivamente esas operaciones instituyentes propias del tiempo de la infancia. Así que el adolescente va como a reeditar, si ustedes quieren. ¿Vieron cuando se reedita un libro? Cuando hay autores que escriben un libro, una primera edición, y después hacen una segunda edición y uno ve en el título que dice revisada y aumentada. Y lo que ha hecho el autor es volver a leer esa primera edición, y cuando la reedita le saca algunas cosas, le pone otras, cambia quizás algunas organización que tenían de los capítulos. Así que es como que vuelve a mirar eso y lo vuelve a resignificar y se transforma eso en una nueva edición. Entonces, podríamos decir, lo que hace el adolescente es mirar esas marcas
constituyentes de la infancia y reeditar, como si fuese reeditar un segundo libro, ¿no? Es decir, que en la pubertad no es que no haya nada de la infancia, pero sí es la posibilidad de poder volver a resignificar esas huellas que fueron quedando a partir de las intervenciones de los otros significativos. Es decir, de qué manera los otros fueron dejando esas marcas, las marcas que tienen que ver con el deseo de otro, o fueron alojando a ese niño, y el adolescente el puber puede volver a mirar eso. Entonces, y ahora leo lo que dice acá, que son pequeños fragmentos del texto. Dice, con el advenimiento de la pubertad se introducen los cambios que llevan la vida sexual infantil a su conformación normal definitiva. Así que acá también hace referencia Freud a un proceso de sexuación que tiene que ver con ese recorrido que comienza en esa primera experiencia de satisfacción, y en la pubertad dice, los cambios dice que llevan a una conformación normal definitiva. Algo se define en este segundo momento de la sexualidad. Lo segundo que dice, los cambios que se producen a nivel de la maduración biológica, a su vez implican un resurgir de lo pulsional. Sí, habíamos dicho algo con ustedes de las pulsiones. Díganme a ver si habíamos hecho mención a las pulsiones. Creo que no, profe, a mí me costó entender a qué se refería. Bueno. Para mí no hablamos de eso, profe. ¿Cómo? Que para mí no habíamos hablado de eso, no me Bueno, suena. les comento esto de las pulsiones. Freud decía esto, que las pulsiones son en el hombre lo que el instinto es en el animal. Es decir, que en el ser humano no hay instinto, dice Freud, hay pulsiones. La pulsión sería el impulso, ese impulso que busca un objeto que la satisfaga. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de instinto y hablar de pulsiones? El instinto, que estamos en el mundo animal, supone que tiene, por un lado, un objeto que ya está predeterminado por la especie, es decir, el instinto busca un objeto para satisfacerse que ya está predeterminado por la especie. Ese objeto es el otro sexo, digamos. Así que, ¿y por qué razón busca ese objeto para satisfacerse? Porque el fin del instinto es la reproducción, es decir, la reproducción de la especie. Entonces el instinto tiene un objeto, que es el otro sexo, y tiene un fin, que es la reproducción. Vieron que los animales tienen periodo de apareamiento, ¿no? Y en esos periodos de apareamiento, según cada especie, se reproducen. En el ser humano, dice Freud, la pulsión no tiene un objeto determinado. Es decir, no busca un objeto ya predeterminado para satisfacerlo. Esto significa, dice Freud, que el objeto de la pulsión puede ser cualquiera. No necesariamente en el caso del otro sexo, digamos. No necesariamente el sexo femenino va a encontrar la satisfacción en lo masculino y viceversa. Ese objeto puede ser cualquiera. ¿Por qué razón? Porque tampoco la pulsión en el ser humano tiene un fin determinado. Es decir, el fin no es la reproducción como determinado. Puede ser deseado, pero no determinado. Es decir, el ser humano no nace determinado para ser padre o para ser madre. Después puede desearlo, porque hay una historia que le permite esa construcción de ese deseo.
Entonces, cuando decíamos hay una historia de la sexuación, tiene que ver con eso, con que hay una historia de esa sexuación que implica que esa pulsión en la adolescencia, cuando aparece el deseo sexual, pueda ser buscado en algún objeto que puede ser cualquiera y no necesariamente determinado por naturaleza, podríamos decir, por la naturaleza biológica. No sé si se ve, chicos, la diferencia. Díganme ustedes. Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Esto es interesante, chicos, porque nos permite poder pensar, nos permite poder pensar estas discusiones. Vieron que hay discusiones muy... ¿qué quiero? Dejé de compartir un ratito, así los veía. Vieron que hay estas discusiones que ya están cada vez menos, pero todavía están muy instalados. Esto de que el ser humano nace y porque nace mujer tiene que desear a un hombre, a un varón, digo, desde el punto de vista biológico y viceversa, ¿no? Como que si fuese algo dado por naturaleza. Lo que irrumpe Freud con esta teoría, y por eso fue tan discutido y sigue siendo discutido, es que esto que les decía, como objeto de deseo, no tiene que ver con el objeto de deseo no está determinado por lo biológico, sino que va a estar de alguna forma determinado, si ustedes quieren, por esa historia de sexuación, pero no por una cuestión biológica. Por lo tanto, ese objeto de deseo puede ser, como les decía, cualquiera. ¿Les queda esto, chicos? Díganme ustedes si. Sí, profe, ahí se entiende. Sí, Sí, sí. ¿Se escuchan todavía? ¿Vieron que se escuchan todavía en nuestra sociedad? No sé si ustedes coinciden conmigo, pero se escucha todavía en nuestra sociedad esta cuestión de la naturaleza, ¿no? Con lo cual se va discriminando otras opciones. ¿Se escucha? O díganme ustedes, ¿se escucha o no? sí, ¿Coinciden? profe, totalmente. Sí, sí. Y por eso se hacen a veces estas discriminaciones, ¿no? Como el hecho de que, bueno, forzadamente alguien de este género tiene que elegir al otro género. Y acá aparece algo muy interesante en Freud porque dice, bueno, hay un recorrido y que no es un recorrido mejor o peor, es un recorrido diferente y cada uno puede hacer ese recorrido en forma singular. Por supuesto que ese recorrido tiene que ver con esos otros significativos que fueron interviniendo en esa historia de sexuación. Entonces, esperen que voy de nuevo a la diapositiva que estábamos. Profe, ¿después vas a subir este PDF? Sí. Genial. Entonces, lo último que teníamos de esta diapositiva tiene que ver con lo nuevo que aparece en la pubertad. Y en el texto de ustedes está escrito de esta manera. Dice, hay que tener en cuenta que si una de las cuestiones que se transforma es la organización de los circuitos de satisfacción pulsional, así que ahora la primacía del placer va a estar en los genitales. Esto, dice, no se da sin una nueva elección de objeto. Así que, aparte de que hay una primacía del placer en la zona de los genitales, también hay una nueva elección de objeto de la pulsión, está hablando acá. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el complejo de Edipo, el objeto de la pulsión era incestuoso, es decir, era la madre. Acá empieza a buscarse una nueva elección que tiene que ver con esto de lo exogámico, es decir, por fuera de la familia. Acá vieron que en el primer punto decía que lleva la vida sexual infantil a su conformación normal definitiva. Entonces la autora se pregunta, ¿a qué llama Freud la conformación sexual normal definitiva? Ese concepto de normal, ¿no? ¿Hay algo del orden de lo normal? Y entonces lo responde desde Freud, ¿no? Dice, el hallazgo de objeto
es propiamente un reencuentro. Es decir, en la pubertad, cuando se busca ese objeto por fuera de la familia, en realidad es un reencuentro. ¿Por qué? Porque hubo un primer momento de elección de ese objeto, que fue en ese complejo de Edipo, ¿no? Entre los 2 y 5 años. Entonces, en la pubertad, dice, se ha renunciado a esos objetos infantiles, que serían los padres, y ha empezado una nueva corriente sensual que está por fuera de los padres. Entonces, acá viene podríamos decir, el concepto de adolescencia. Podemos decir que la adolescencia es considerada como la respuesta del sujeto a estas transformaciones biológicas y a esta nueva oleada de la sexualidad. Es decir, que cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando de la posición subjetiva que toma este sujeto singular en relación a los efectos que le produce estos cambios de orden fisiológico. Que a eso se le llama adolescencia. A los cambios, todo esto que estábamos hablando recién, le llamamos pubertad. Y consideramos adolescencia cuando hay una respuesta, una posición subjetiva, una tramitación, un trabajo psíquico en relación a esto que produce esta metamorfosis de la pubertad, como dice Freud. No sé si se ve la diferencia entre pubertad y adolescencia, chicos. Sí, sí. Bien, ven como una es del orden de lo fisiológico y otra es del orden de lo psíquico. Están articulados, por supuesto, ¿no? Porque no estaría una sin la otra. Pero cuando hablamos de adolescencia estamos hablando específicamente de eso, ¿no? De esto del orden de lo psíquico. Y allí el texto dice que uno de los trabajos del adolescente es el deshacimiento de la autoridad de los progenitores. Y ahora les doy la palabra a ustedes que me digan, a ver, primero qué significa la palabra deshacimiento, si la buscaron, o a lo mejor ya la sabían, y qué quiere decir que hay un deshacimiento de la autoridad de los progenitores. Hay un desprendimiento, digamos. Muy bien. Deshacimiento. ¿Un desprendimiento? O sea que deshacimiento sería como un sinónimo de desprendimiento. Exacto. Y como que se pasa, o sea, los Desapego. padres. Sí, quizás para algunas teorías sería el desapego, que hay un corte, si ustedes quieren, ¿no? Hay un corte que permite, ese corte no significa, por supuesto, el olvido, ni el dejar a los padres, etcétera, ¿no? Hay un corte que permite o que es posibilidad de que el adolescente pueda constituirse separado de sus progenitores, de sus padres, ¿no? Es un corte positivo, ¿no? Siempre que hay determinados cortes en la vida psíquica, siempre son positivos, porque dan posibilidad a otra cosa. Cuando no hay corte, ahí se arma algún problema, ¿no? Si el adolescente siguiera aferrado a sus papás, que muchas veces pasa, pero a veces pasa no tanto por el adolescente, muchas veces pasa porque los papás no se pueden correr de ese lugar y dejarlo, permitirle ese corte, ¿no? Que es habilitante. Siempre los cortes son habilitantes, ¿no? Porque permiten, vieron cuando uno cuando está escribiendo algo y hace un punto y aparte, ¿no? Que una cosa es un punto seguido, que sigue con lo mismo, y otra cosa cuando hace un punto y aparte, que permite empezar con otra idea, el punto y aparte, que está articulada con la idea anterior, pero es otra idea. Y acá sería un corte que permite que se habilite el adolescente a ir pensándose que va a seguir articulado con sus padres porque es su historia, ¿no? Pero
a eso significa este desprendimiento de los padres. Que pasan a verlos de otra forma también, porque antes eh, pensaban que eran perfectos, que eran superhéroes, por así decirlo, y es como que ahora se empiezan a dar cuenta que también tienen o sea, imperfecciones, que no son perfectos. Exacto. Y a partir de eso que vos decís muy bien, ¿les parece que los papás, porque ahí el autor, que sería este señor, este psicólogo, que ya falleció ahí en el 2008, junto con Arminda Berasturi, los dos escriben, Nobel y Arminda Berasturi, escriben ese texto que se llama Síndrome Normal de la Adolescencia en el año 1975, lo escriben, ¿no? Y ahí en ese libro hablan del proceso de identificación y la elaboración de los duelos del adolescente. Y la pregunta es la siguiente, ¿les parece que los padres de los adolescentes tienen que hacer también un duelo o solamente el adolescente hace duelo? No lo decía en el texto, También. piénsenlo ustedes. Alguien dijo también, ¿por qué? ¿Por qué les parece que también? ¿Qué tiene que perder el papá y la mamá? Los que cumplen esa función, decíamos, siempre funciona. Acuérdense que siempre son funciones maternas y paternas, ¿no? ¿A quién tiene que perder? Y a su hijo. Al niño, a nuestros Exacto, niños. exactamente. ¿No? No sé si alguno tiene hijo adolescente, por ahí algunos de ustedes a lo mejor, algunos tienen, o otros tienen hijos chiquititos. Eh, ¿Alguno tiene adolescente? ¿O conoce a lo mejor tiene hermano adolescente? Por ahí también puede ser. Sí. ¿Sí es hermano o...? Hermanos. Pero vieron que, no sé si en algún momento dado, a lo mejor le pareció, sí, sobre todo cuando hay hermanos más grandes con respecto a los más chicos, y los papás a veces dicen, me cambiaron a mi hijo o mi hija. Como que no pueden reconocer en ese puber o en ese adolescente al niño que ya no está. Entonces dice, bueno, me lo cambiaron. ¿Te parece que no es el mismo? Que antes me decía todo que sí, que quería estar con nosotros y ahora quiere estar con los amigos o las amigas, quiere estar, se pasa todo el día fuera de la casa, a lo mejor a ustedes le decían eso, ¿no? ¿Le decían eso a su papá o no? Sí. Nunca le dijeron, esta casa no es un hotel. Sí. Alguna vez porque vieron que parece que vienen solamente a almorzar o a cenar, o, bueno, sobre todo en los periodos de vacaciones, porque cuando está ahí escuela por ahí es distinto, ¿no? Pero entonces por ahí les dicen, bueno, mirá que esta casa no es el hotel, ¿no? Eh, pero de alguna forma va apareciendo esto, ¿no? Hay también que los padres también tienen que duelar a, a ese hijo que ya es, a ese niño o esa niña que ya no está, para poder ganar al adolescente que está ahí, ¿no? Es que es necesario porque comenzás a buscar tu propia identidad y es necesario ese desprendimiento. Claro, exacto. Y que porque solamente nosotros podemos armar nuestra identidad desde la diferencia. Si no podemos diferenciarnos del otro, que en este caso serían nuestros padres, no podemos armar nuestra propia identidad. La identidad se constituye a partir de la diferencia. Y entonces para hacer algo diferente tenemos que desprendernos de ese otro, ¿no? Gente, ¿y qué es para ustedes? Porque estábamos hablando del duelo, de lo que hacen los padres, de lo que hacen los adolescentes. Ahora vemos cuáles son esos duelos, que ya algo mencionaron, pero ¿qué es para ustedes un duelo? La pérdida de Una alguien. pérdida. Ajá. Puede ser de Etapa de superación puede ser, ¿Cómo? Un proceso. Sí, es un proceso, muy bien. Es un proceso claro, psíquico. como un proceso para superar algo. Bien, un proceso psíquico, ¿no? Específicamente es un proceso psíquico. Ante la pérdida. Ahora, alguien dijo la pérdida de alguien, puede ser también de algo, ¿no? De algo, digo, supónganse, a veces alguien se tiene que mudar de un lugar a otro y
y extraña ese lugar que a lo mejor vivió mucho tiempo de su vida o lo que sea, ¿no? Entonces también hay que hacer un duelo. A veces son personas y a veces son situaciones. Ese algo o ese alguien que se pierde, ¿es cualquier algo y cualquier alguien o tiene que tener algo específico? No, es algo que tiene que significar algo emocionalmente para nosotros. Exacto. Entonces cuando uno dice, bueno, el duelo siempre es la pérdida de un objeto, Freud decía un objeto y en ese objeto hace referencia, pero puede ser personas, situaciones, etcétera, amado, dice. Es una persona o una situación amada, ¿sí? Donde nosotros teníamos puesto algún vínculo de orden afectivo. Porque si se pierde algo que no es amado, no hay necesidad de hacer duelo. Aun cuando ese alguien que perdemos puede ser de nuestro entorno, ¿no? Es decir, puede ser alguien inclusive familiar, pero si nosotros no hemos logrado establecer un vínculo afectivo con ese alguien, bueno, nos dará lo que significa, bueno, que muera alguien como ser humano, ¿no? Pero no vamos a tener que hacer un duelo. Supónganse si, no sé, o el papá o una mamá o un papá biológico, pero que no cumplieron la función, más allá que uno lo puede identificar como padre o madre biológica, pero nunca hubo un vínculo afectivo, no va a haber que hacer un duelo, porque no hubo esa cuestión de lo amado, más allá de lo biológico, que el que dio la vida, el que nos dio la vida, ¿no? Entonces, si tuviéramos que definir, yo la leo así como está acá, el concepto, y después le trato de clarificar algunas palabritas que aparecen, pero dice, bueno, que es un duelo, eh, dice cómo es de a poco el sujeto, frente a una pérdida, tiene que ir retirando la libido que tenía depositada en ese objeto o persona para volver a tenerla disponible, la libido hace referencia, para depositarla en otra persona y objeto. El concepto de libido para Freud, es una energía sexual, dice él, considerando que lo sexual se diferencia de lo genital, ¿no? Lo sexual es mucho más abarcativo e implica todo aquello que para nosotros tiene alguna situación placentera, que no necesariamente es del orden del sexo, digamos. Hay muchas situaciones que para nosotros son placenteras, como puede ser un trabajo, como puede ser si a alguien le gusta el deporte, el arte, bueno, todas las cosas que por ahí pueden ustedes hacer porque le causan placer. Entonces la libido es esa energía que nos permite conectarnos con esas situaciones o esas personas con las cuales la pasamos bien, por decirlo de otro modo, ¿no? Entonces, esa energía es la que me permite establecer ese lazo. Entonces, acá dice, cuando esa situación o esa persona desaparecen por algún motivo, los pierdo por algún motivo, esa energía que estaba allí vinculada a esa situación o a esa persona vuelve al propio yo. Cuando está vuelta al propio yo es cuando estamos haciendo el proceso de duelo. Vieron que generalmente las personas que están haciendo un duelo están como tristes, están volcadas sobre sí mismos, no tienen ganas de a lo mejor de hacer cosas hacia afuera, ¿no? Cuando logran realizar el proceso de duelo es cuando ese monto de energía que había vuelto sobre el propio yo puede de nuevo depositarse en alguna otra situación o alguna otra persona. Entonces, establecer nuevos lazos me permite advertir de que esa persona pudo realizar ese proceso que acá dice es largo y doloroso de duelo. Pero la persona no sale igual, ¿no? Sino que se transforma psíquicamente. Cuando alguien logra salir de un proceso de duelo, logra también hacer una transformación del orden de lo psíquico.
Entonces, esto es lo que podríamos considerar el duelo desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Entonces, esto es lo que le sucede a un adolescente en relación a lo que dice Nobel y Averasturi, los tipos de duelo que tiene que procesar el adolescente. Y ahora les pregunto a ustedes, bueno, acá lo tienen, por el cuerpo infantil, por los padres de la infancia, por el rol y la identidad infantil. A ver si ustedes me pueden decir qué significa cada uno de ellos. Ahí en el texto ustedes lo tenían. Sobre el duelo del cuerpo infantil, acá menciona que renuncia a la imagen corporal infantil, Ajá. es la renuncia. Después, donde dice los padres de la infancia, la idealización que se tiene sobre ellos. Bien, antes de pasar a eso, renuncia a eso, vamos al cuerpo infantil, ¿no? Dice renuncia al cuerpo infantil, pero esa renuncia después, ¿qué hace después? Porque sería esto que decíamos de la libido, ¿no? La libido estaba puesta en ese cuerpo infantil. Ahora ese cuerpo infantil cae, se pierde y aparece un nuevo cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Puede ser que es como un cuerpo que entra en relaciones con otro, además de... Sí, pero ¿qué es lo que tiene que hacer con su propio cuerpo? Y adaptarse, aceptarlo. Exacto. Vieron que en el texto dice a la renuncia de la imagen corporal infantil que debe hacer el adolescente para asumir y libidinizar, esto que estábamos diciendo, ¿no? Volver a poner ese monto de energía, erogenizar, que significa también esto del placer, en su nuevo cuerpo. La nueva forma de su cuerpo, que además es un cuerpo, y ahí sería lo que recién aportaban, que entra en relación con otros. Es decir que, bueno, ustedes, algunos recién están saliendo de la adolescencia, muchos de ustedes, ¿no? Pero vieron que aparece esta cuestión eh, de mirarse en el espejo, de angustiarse si sale algún granito por ahí, o algunos granitos, de seducir a partir de lo que se viste, de cómo se habla, de todo lo que significa poder seducir a otro, ¿no? Y en todo eso se pone en juego el cuerpo. Pero para eso primero hay que aceptar ese cuerpo nuevo. Y a algunos le produce una tarea mucho más fatigosa, a otros menos, pero siempre es un proceso de tramitación difícil, ¿no? De volver a reconocerse en el nuevo cuerpo. Entonces ahí tendríamos el primer duelo. El segundo, que algo enunciaron hoy, que sería esto por los padres de la infancia. Cómo lo veía el niño a esos papás y cómo el adolescente empieza a verlo ahora. Decía que no los idealiza. Eso. Dice, idealizados y omnipotentes, ¿no? Como que todo lo pueden, todo lo van a solucionar. Y a su vez también con la obediencia que el niño tiene de esos papás. Y ahora el adolescente, ¿qué le pasa? ¿Cómo lo ve a esos padres? Con fallas. Exacto, exactamente. ¿No? Vieron que es como que uno le ve todas las fallas juntas, parece, ¿no? Y empieza, no solamente con los padres, también pasa con los adultos en general, ¿no? Pero específicamente con los papás. Así como que lo ven reales, ¿no? Porque los padres reales son aquellos que tienen virtudes y tienen defectos, ¿no? Pero no existe ese Como que los ven más humanos, profe, ¿o no? Exacto, exactamente, porque ningún ser humano es perfecto, pero bueno, uno muchas veces pone en el otro cosas que el otro no tiene. Y entonces aparece acá también, dice esto que decíamos, ¿no? Vuelve a repensarse la cuestión de la autoridad, ¿no? Y
y entonces empieza a aparecer, porque antes el niño, bueno, más o menos le hacía caso, ¿no? Ahora empieza a aparecer cierta rebeldía en relación a lo que los padres dicen, y empiezan las confrontaciones, las discusiones a veces, ¿no? Y el último, chicos, que dice por el rol y la identidad infantil. Que se refiere como al abandono, dice, por parte del adolescente de los modos infantiles de ser, para consolidar una posición subjetiva que le permita conformar vínculos sociales, digamos, fuera de la familia sería, Exacto, con exactamente. características inéditas en cuanto a responsabilidades y creatividad. Exactamente, ¿no? Que un poco, bueno, tiene que asumir y también porque le hacen asumir ciertas responsabilidades, porque creo que ustedes decían, ¿no? Va a poder elegir más, va a poder hacer ciertas elecciones que antes no hacía, pero bueno, la elección siempre supone también hacerse cargo de lo que uno eligió. Entonces, esta cuestión de perder el lugar de niño para poder ubicarse como un adolescente, tiene cosas interesantes como mayor autonomía, mayor libertad, pero a su vez también tiene la cuestión de cómo uno se las va arreglando con eso que va eligiendo, ¿no? Pero indudablemente es más interesante que, de última, elegir equivocarse que hacer y cumplir las expectativas de otros. Entonces el adolescente va pudiendo aprender que no está en la vida para cumplir como nadie, nadie está en la vida para cumplir las expectativas de otro, ¿no? Sino que está para poder hacer sus propias elecciones, con el riesgo que supone, pero con lo interesante que supone construir el propio proyecto. Lo anterior, entonces, estábamos dentro de este autor llamado, dijimos, Nobel, Mauricio Nobel y Arminda Verasturi. Erikson fue el que vimos en la clase pasada, así que no me voy a detener mucho. Simplemente están las dos cuestiones que él dice, lo de la moratoria psicosocial y el conflicto, recuerdan que caracterizaba, que era la identidad versus confusión de roles. Es decir, que vuelve a traer que una de las cuestiones psíquicas importantes que se juegan en la adolescencia es la construcción de la identidad. Y entonces aparece también, quizás no estaba como pregunta, pero sí en el texto uno puede identificar que aparece la pregunta, bueno, ¿qué es la identidad? ¿Cómo podemos definir lo que es la identidad? En el texto de ustedes daba como respuesta una construcción teórica que da Rotter, está en el año 2003, y yo la copié tal cual como está ahí, y ahora la pensamos juntos. Yo la leo y la pensamos juntos. Dice, la identidad es imagen y sentimiento. Por un lado es una operación intelectual que describe existencia, pertenencia, actitud corporal por otro, es un sentimiento, un estado del ser, una experiencia interior que corresponde a un reconocimiento de sí que se modifica con el devenir. ¿Qué les parece que está diciendo Rotter con, con este concepto de identidad? Diga lo que se le ocurra, ¿eh? Yo creo que la identidad es lo que nos define a nosotros como tal. Ajá. Claro, hay que ver el cómo somos nosotros. Bien. Ahora, Claro, acá, individualmente, obvio. claro, pero ese cómo somos, ¿qué abarca ese cómo somos?
Porque vieron que acá dice la identidad es imagen y sentimiento. ¿Qué les parece que querrá decir? Es imagen y sentimiento. Puede ser lo propio del cuerpo. Muy bien, nuestro cuerpo forma parte de nuestra identidad, ¿no? La personalidad. La personalidad es más abarcativa. La identidad es parte de esa personalidad, porque la personalidad también implica el carácter, el temperamento, ¿no? Acá estamos pensando en esa pregunta, en responder a esa pregunta cuando nos dice, bueno, cuando nos dice quién soy yo. Y en ese reconocimiento que cada uno tiene de sí mismo, hay un reconocimiento de su imagen y de sentimientos. Pero fíjense que también dice, también es una operación intelectual. O decir que no es solamente una cuestión de los sentimientos, sino que también hay un proceso cognitivo, si ustedes quieren, desde el cual nosotros podemos reconocernos, reconocer nuestro yo sería, ¿no? Y que esa operación intelectual, dice, describe, bueno, nuestra existencia, la pertenencia que tenemos a determinados lugares, bueno, la actitud corporal, por otro, que sería esto que decíamos, ¿no? Que nos enlaza a lo social, esto del sentimiento, un estado del ser y a su vez una experiencia interior. Acá, en esto también estaría como dos conceptos que se suelen decir, el sentimiento de sí mismo, que sería el sentimiento de sí mismo, sería lo que comúnmente se llama la autoestima. ¿No? Pero que la autoestima sería auto de sí mismo y estima sería la valoración que cada uno tiene de sí mismo, que está muy ligada al narcisismo, ¿no? A cuánto uno puede quererse a sí mismo. Y también está dentro de esto que dice la operación intelectual lo que se denomina el autoconcepto, que el concepto, auto sería sí mismo, concepto sería aquello que cada uno piensa de sí mismo. Que está lo que sentimos de nosotros mismos, pero también lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Y con qué concepto nos definimos, por ejemplo? Cuando, si alguien nos hace la pregunta ¿quién soy yo?, podemos poner ciertos conceptos con los cuales nosotros nos reconocemos allí, en esos conceptos, en esa descripción que hacemos. Y a su vez también podemos poner sentimientos. Y luego agrega la autora que dice que corresponde a un reconocimiento de sí que se modifica con el devenir. El devenir sería aquello que cambia, ¿no? ¿Esto qué les parece? ¿Qué querrá decir? Que la identidad es ese reconocimiento de que tenemos cada uno de sí mismo, pero a su vez que hay una modificación, una dinámica. ¿Qué les parece que querrá decir eso? Yo creo que por lo que uno va aprendiendo también va cambiando su forma de pensar y de ver las cosas. Exacto. Es decir, que siempre hay algo de nuestro núcleo yoico, por decirlo así, que permanece, ¿no? Porque si hubiese solamente cambio y no tuviésemos ese núcleo que hace referencia a cada uno de nosotros, no podríamos reconocernos en los cambios, ¿no? Pero lo interesante es que la identidad es algo dinámico. Esto que muy bien vos expresabas, ¿no? Vamos cambiando nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vernos, nuestra forma de ver a los otros, ¿no? ¿Por qué razón? Y bueno, porque nos encontramos con otros y porque por ahí la educación y nos encontramos con otras situaciones diferentes a lo mejor a las que estábamos acostumbrados. Todo eso nos permite ir haciendo tener otros interrogantes, tener otras respuestas. Entonces, siempre es dinámica la identidad. Hay algo que permanece y hay algo que se va modificando. Y en el segundo puntito vieron que dice identidad e identificaciones. Esto significa que la identidad siempre es fruto
de lo que se denominan las identificaciones. ¿Qué son las identificaciones? Son esos procesos psicológicos inconscientes mediante el cual vamos tomando algunos rasgos de otro y lo hacemos nuestro. Cuando uno dice yo me identifico con tal cosa, es porque puedo establecer algo de eso de lo cual me identifico y puedo como apropiarme, ¿no? Después le doy mi propia impronta. Y generalmente es un proceso inconsciente, no es que, distinto a la imitación, cuando uno imita es consciente de que está imitando a otro. En cambio, la identificación siempre es una incorporación de esos rasgos del otro, pero siempre de modo inconsciente. Es decir, que no es algo voluntario, si ustedes quieren. Por eso siempre nuestra identidad se constituye a partir de los otros. Siempre hay algo del otro que está en nosotros, pero a su vez que nos hemos apropiado y lo hemos hecho, lo hemos modificado también según nosotros. ¿Queda el concepto, chicos, de identidad? ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe. Bien, entonces después lo que dice el texto, dice, bueno, en la adolescencia, que tiene que ver con esto de la identidad, ¿no? Se conmueve la organización narcisista, que sería ese segundo, ¿se acuerdan cuando hablamos del narcisismo en la clase del, creo que fue el 2 de mayo? Que hablábamos de vago, ustedes veían el video, mejor dicho, que fue la clase asincrónica, esa constitución del yo que implicaba partir del narcisismo. Bueno, esa organización narcisista primaria en la adolescencia se conmueve, si se vuelve a reescribir, como decíamos al principio. Y entonces hay como una reacomodación de esa dimensión. Está en estrecha ligazón con esto de la identidad. Y después dice, desde lo intersubjetivo, es decir, intersubjetivo sería la relación con el otro, el trabajo esencial es de reconocimiento y aceptación en el territorio exogámico. Esto de que decíamos la importancia que tiene para que alguien advenga como sujeto el poder salirse de ese ámbito familiar y encontrarse con esos otros que también están en lo social. Por eso es tan importante que el adolescente esté con los pares, pueda estar tiempo por fuera de su familia. Y el último punto del texto, la autora se pregunta cuáles son las condiciones para que el adolescente realice ese tránsito de lo endogámico a lo exogámico, para que configure y despliegue su lazo social, sus proyectos vitales. Esto que leía también al principio yo, que hace referencia a la cuestión de lo social. ¿Alguno pudo encontrar cuáles son los puntos que la autora dice? Que sería, ella puntualiza algunas cosas de la sociedad actual, ¿no? ¿Alguno por ahí los marcó? Estaban en la última página, no sé si llegaron hasta ahí. Cuéntenme ustedes. Puede ser, profe, que es donde habla de las épocas, o no. Como que no hay épocas
que no se trata de pensar si es más fácil o más difícil ser adolescente hoy que en otras épocas, no sé si es eso. Sí, está bien al final. Vieron que yo había leído algo de la penúltima página, leí dos cosas. Una era esta, y dice ella cuando se hace la pregunta, y dice, bueno, sabemos que la sociedad de hoy en día no es la misma de hace un siglo atrás. Dice, ni siquiera de hace unas pocas décadas atrás. Entonces dice, bueno, para comprender la problemática adolescente, y hace una puntualización. Yo les pongo acá los La puntitos. globalización. Eso, exactamente, exactamente. ¿No? Dice, bueno, primero marca que hay cambios culturales y sociales que han producido fuertes transformaciones en las subjetividades. Acá vendría, reitero esto de la producción de la subjetividad, ¿no? Hay ciertos cambios que producen nuevos modos de estar en la existencia, por decirlo de otra manera. Entonces, ella dice, bueno, hay ahí un cambio que produce, no sé, supónganse, las caídas de las autoridades. Vieron que antes se tenía como al adulto, y cualquier adulto aparecía como en una posición de autoridad. Hoy en día esa figura de las autoridades se han caído, ¿no? En todo caso hay que construir alguna autoridad ante los adolescentes, pero no está dada de antemano por la función que se cumple. Por ejemplo, ¿no? Entre esos, algunas de las cosas. Y la otra cuestión que se trae es la globalización, ¿no? ¿Y qué es lo que supone la globalización? ¿Qué entienden ustedes por globalización? ¿Habían escuchado alguna vez esa palabra? Como que algo se globaliza en diferentes contextos, Claro, y como cuando que algo se hacen que lo globaliza, mismo. ¿qué significa? ¿Que está solamente en una cultura, o que está algo Que más? abarca todo. Exacto. Podemos decir que hay ciertas, supónganse, por ejemplo, la música. Vieron que hay temas musicales que se globalizan, y eso tiene mucho que ver la tecnología, ¿no? En que ha permitido que ciertas cuestiones de la cultura de otros lugares que antes no teníamos ni noticia, ahora aparezcan también en nuestra cultura, ¿no? Empiezan a aparecer no solamente en nuestra, sino en varias. Así que la tecnología lleva ciertos valores y homogeneiza ciertos valores, ¿no? Son los más homogéneos, ciertas modas, ciertos modos de vestirse, que aparecen en muchas culturas, y antes era muy difícil porque no teníamos la tecnología como para saber qué estaba pasando en otro lugar del mundo. Y allí dice, bueno, cierta disolución de las diferencias culturales. Esto hace que en cada cultura haya una influencia de la otra. Vieron, quizás ustedes, alguno de ustedes a lo mejor los mira o los miraba cuando era adolescente. A ver, díganme si lo pronuncio bien. Aime, algo así, esos dibujitos animados que son japoneses, ¿cómo se llaman? Anime, o algo así. Anime. Anime, ¿no es cierto? Que no sé si alguno de ustedes por ahí lo ha mirado o lo mira, cosa que antes era impensado que un adolescente pudiera mirar dibujitos animados de Japón. Inclusive hay grupos musicales que los chicos escuchan hoy, que son japoneses. Y antes eso era totalmente impensado, porque fíjense que es en Oriente. Entonces, esto permite ver cómo se va introduciendo las características de otra cultura a la propia. Y bueno, y acá sería la pérdida del lugar de autoridad, esto que les decía, ¿no? Es decir, que estas características de la cultura tienen un efecto en el modo de ser adolescente o de estar en la adolescencia hoy. Que en algunos es facilitadora, y otras veces, como pasa siempre, con todas las cuestiones que cambian. Algunos provocan posibilidades y potencialidades, y otras son obstáculos, ¿no? Pero eso va a depender, como decíamos, de los posicionamientos subjetivos de cada uno.
Bueno, chicos, hasta acá era un poco el aporte que, o al menos quería